Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Isaac Arteta. Sebastián Payares. Hoy les hablaremos un poco sobre todo lo que tiene que ver con filosofía y una serie de preguntas existenciales las cuales les hablaremos. Intentaremos romper esquemas el día de hoy. Buenos días, buenas noches. Hoy les hablaremos un poco sobre distintas preguntas que se han planteado los hombres desde que nacen hasta que mueren. Preguntas filosóficas que alguna vez nos hemos preguntado y aún no tenemos con certeza una respuesta. Preguntas existenciales. Hoy estaré con mi amigo Sebastián compartiéndoles todas estas preguntas. Primera pregunta: ¿el hombre es realmente libre? Esta interrogante planteada por el filósofo suizo en el siglo XVIII, el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas las partes se encuentra encadenado, dijo Jean-Jacques Rousseau, apuntando a leyes, familia y deberes, etc. ¿Qué impone el sistema social? Mi amigo Sebastián le responderá esta pregunta, según su criterio, claro. Pienso que Rousseau nos está hablando ya desde mucho antes sobre este abstracto sistema social en el que vivimos, que nosotros mismos creamos, lo que podríamos conocer o llamarle esta presión social, porque nos motiva a trabajar o seguir papeles estipulados por alguien más. No sé si estoy haciendo entender de la mejor manera. Bueno, para mí más que todo la sociedad nos ha inculcado desde niños un planteamiento de cómo debería ser nuestra vida. Conseguir, pues, estudiar, trabajar, tener hijos y morir. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Dios existe? Es de las preguntas más existenciales. Escolásticos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín o San Francisco de Asís dirían que existe y que es el creador de todo, mientras que Sartre, Nietzsche o Schopenhauer dirían lo contrario. ¿Hay un libre albedrío a la hora de creer? Yo creo que sí. Yo creo que en cada cabeza puede haber un mundo. Y si tú estás muy seguro de que existe alguien más ahí, lo habrá para ti. Bueno, al negarlo o al creerlo, sigue siendo lo mismo ya que al no poder tener una fórmula de cómo negarlo, tampoco hay una fórmula de decir que existe. Entonces caemos en la duda de que si realmente existe y si lo fuera. Yo creo que aquí entra mucho el tema de la sugestión, ya. ¿Qué tanto tú crees en algo? Porque cualquier científico, teórico, astrólogo te diría que no. Te explicaría el Big Bang con números y a detalle. Pero si eres un joven que tuvo una impartición, una educación más conservadora, más idealista, más religiosa, pues es más chocante. Un claro ejemplo de esto lo vemos, por ejemplo, en los niños sirios, que literalmente ellos creen en su Dios, ya. Y tú no le puedes decir que, por ejemplo, Cristo es Dios de ellos, porque te van a decir exactamente que no. Entonces caemos en la duda si realmente el lugar donde tú naces, o la cuna donde tú naces, es quien te dicta qué creencia vas a tener, ya sea hindú, cristiana. Tu entorno te define. Un entorno que define. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Pues creer o no si hay vida después de la muerte. Creo que hay que vivir la vida actual. Pensar en la muerte nos hace vivir una mala vida ya. Y si no vivimos una mala vida, y si vivimos esa mala vida, ¿para qué vivirla entonces? Es preferible no pensar en la muerte, más bien pensar en la vida, valorar lo que tenemos. Porque hay gente que, por ejemplo, muere y las extrañamos, pero nunca llegamos a decirle realmente lo que sentimos. Me gusta mucho la posición que tiene Albert Camus, a quien le guste. A mí me gusta mucho la posición que tuvo Albert Camus respecto a la vida y su significado.
Él creía firmemente que la vida no tenía sentido y que teníamos un par de opciones. Tomó la mejor aceptar este sinsentido. Camus nos dio 3 salidas ante este absurdo. El primero, el suicidio, pero no lo vio como una opción, porque era como rendirse ante el absurdo de la vida. También estuvo el suicidio filosófico, donde le quitábamos la oportunidad al ser humano de pensar por sí mismo. Aquí se refirió a las religiones, a adoptar una doctrina y no pensar en cualquier otra cosa más. Como último, solo nos quedaba la aceptación de este absurdo, hacer cosas que nos complacieran para evitar pensar en la triste realidad. Al final, Todos debemos morir. Tu propósito es hallar tu propio propósito, decía el Buda. Bueno, una pregunta interesante sería, ¿cómo conocerse a sí mismo? Ya se sabe que el griego Sócrates dijo la célebre frase, conócete a ti mismo, pues bien. Para encontrarte a ti mismo, pienso por ti mismo, responde el propio filósofo. Frase a favor de la creación del criterio propio mediante la reflexión. Yo creo que nos está tocando un tema muy interesante cuando dice piensa por ti mismo, un criterio propio mediante la reflexión. Cuando tú piensas internamente los problemas, quizá encuentres dualidades en ti y podrás forjar tu propio carácter. Bueno, para mí, el mero hecho de filosofar lo hace pensar. Cuando llegamos a pensar, no nos quedamos con la mera satisfacción que nos da una pequeña respuesta, ¿ya? Sino que buscamos una gran respuesta, algo que satisfaga totalmente nuestras dudas, ¿ya? Entonces no debemos enfrascarnos en algo fácil, una respuesta fácil, sino buscar buenas respuestas y buscar la respuesta que mejor vaya con nosotros. Bueno, para terminar hablaremos de la pregunta más difícil para todos. ¿Cuál es la respuesta de la vida? ¿Para qué vinimos a este mundo? Basándonos un poco en la filosofía, parte de la conducción humana es justamente no saber responder esto. Dirían Hegel y Marx, mientras que el constructivista chileno Humberto Maturana diría, el humano es el arquitecto de su propio destino, por tanto crea su propio vivir. Cuando logramos entender que el que vive la vida es uno y no los demás, comprendemos muchas cosas, porque el existencialismo nace más que todo de eso, ya de el mero hecho de razonar ya te hace tener tu propia vida, tu propia forma de vivirla, tu propia forma de expresarte, de creer las cosas. Creo firmemente que las cosas tienen el valor que le queramos dar y por lo tanto el camino o tu vida tendrá el propósito que tú le quieras dar. Tú puedes disfrutar este viaje como te plazca. Bueno, no más, este es nuestro primer video. Si quieren seguir escuchando o viendo videos de este tipo, les recomendaría que se suscribieran, que aportaran su comentario en la caja de comentarios y muchas gracias por escucharnos.